Aquí reposan los restos de un buen amigo, un alto militar norteamericano cuya identidad no debo revelar, al menos por el momento. Él forma parte de la historia que quiero contarle, una historia oscura que usted probablemente no creerá. ¿A qué se debían estas extrañas prisas? ¿Qué estaba ocurriendo? Aparentemente las palabras de Kennedy obedecían a la necesidad de recuperar el prestigio y la hegemonía militar. Y era cierto en parte. La verdad era otra. La verdad llegaría años más tarde y de la mano de Mirlo Rojo. Él confió en mí y me hizo partícipe de su gran secreto. Un secreto tan espectacular como diabólico. Soviéticos y aliados mintieron a la hora de justificar aquella loca carrera espacial. Todo empezó en la década de los años 40. En esas fechas, las intensas oleadas ovni registradas en el mundo pusieron en máxima alerta a los militares soviéticos y aliados. Para ellos estaba claro. Aquellos objetos pertenecían a civilizaciones no humanas. Civilizaciones muy avanzadas. El mundo nunca lo supo. Aquellos miles de avistamientos fueron la gran razón que impulsó a los militares al referido y brusco giro en la carrera armamentística. Y concibieron la necesidad de fortalecer los sistemas defensivos, concediendo absoluta prioridad al espacio. Los militares no eran ajenos a los extraños fenómenos luminosos que se registraban en la Luna y que venían reportando los astrónomos. Y desde los años 50, tanto Estados Unidos como la antigua URSS redactaron planes concretos para pisar el satélite natural y establecer bases que, según ellos, pudieran controlar y contrarrestar la presencia de estas astronaves no humanas. Horizon fue uno de estos proyectos diseñado en secreto por el Pentágono. Ni siquiera Kennedy tuvo conocimiento del gran plan. Sencillamente fue engañado. Y consideró de buena fe que los Estados Unidos deberían ser los primeros en ese supuesto desafío técnico y científico. Según Mirlo Rojo, la campaña de intoxicación desplegada por las diferentes agencias gubernamentales norteamericanas y los servicios de inteligencia hizo el resto. Kennedy y la opinión pública mordieron el anzuelo. En la noche del 24 al 25 de julio de 1955 se produjo un nuevo incidente ovni que aceleraría los planes de los militares. Esa noche los observatorios astronómicos de Leningrado y Monte Palomar descubrieron un gigantesco cilindro a 500 kilómetros de la Tierra, orbitando a 30.000 kilómetros por hora. El objeto tenía más de 10 kilómetros de longitud. Días después, soviéticos, norteamericanos, franceses e ingleses se reunían en secreto en Ginebra, confirmando sus temores. Aquella formidable máquina, obviamente, no era humana. Pero ocurrió algo imprevisto. Los soviéticos no aceptaron los consejos y directrices de los militares aliados para establecer un proyecto conjunto en el control del espacio. Y el 4 de octubre de 1957, ante la sorpresa del mundo y la irritación de los aliados, tomaron la delantera con el ya referido lanzamiento del Sputnik. Y durante una década, entre 1957 y 1968, los militares norteamericanos y soviéticos fueron confirmando lo que ya sabían o imaginaban, y mucho más. En ese periodo fueron lanzadas más de 20 sondas automáticas que se estrellaron en la Luna o alunizaron suavemente. En total, sin contar las imágenes obtenidas por la URSS, la NASA recibió 230.000 fotografías del satélite natural.
La Luna fue fotografiada en su totalidad y a muy diferentes alturas. Pero los militares que controlaban y controlan la Agencia Espacial Norteamericana no dieron a conocer muchas de esas imágenes. ¿Por qué? ¿Qué mostraban? Cuando Mirlo Rojo me entregó algunas de estas fotografías quedé desconcertado. Se trataba de imágenes altamente confidenciales, jamás divulgadas. En una de ellas, tomada por la sonda Orbiter 2 en noviembre de 1966, se aprecian dos muros o carreteras paralelos de 27 kilómetros de longitud. Cada una de estas construcciones totalmente artificiales tiene una anchura aproximada de 450 metros. En el muro o carretera de la derecha se aprecia incluso un curioso detalle. La construcción ha sido alterada rompiendo la impecable línea recta con una curva de 1000 metros. En otra de las fotografías, los militares norteamericanos descubrieron lo que llamaron la Gran Presa, una no menos enigmática construcción de 5 kilómetros de longitud al norte del Mare Imbrium. El 19 de noviembre de 1966, la misma Orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el Mar de la Tranquilidad otra extraña formación. En esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de 3 en fondo. En total, 30 obeliscos de idéntica altura. Aquello obviamente no podía ser una formación natural. En total, según mi confidente, NASA terminó censurando 900 fotografías. Todas ellas pasaron directamente a los archivos del Pentágono. En ellas se distinguen grandes plataformas, posibles ruinas de edificios o ciudades, carreteras y gigantescas cúpulas. Las sospechas de los militares en efecto se cumplieron y prosiguieron con el plan previsto. Civilinamente, los servicios de inteligencia militar norteamericanos se cubrieron las espaldas en previsión de una hipotética fuga de información. Para ello, utilizando a NASA como pantalla, propiciaron la redacción de un informe que los eximiera moral y jurídicamente de cualquier responsabilidad en caso de ocultamiento. Este documento, conocido como Informe Brookings, redactado por prestigiosos científicos, sociólogos, políticos y economistas, fue presentado a la Cámara de Representantes e impreso en abril de 1961. Curiosamente, un mes antes del célebre discurso de Kennedy en el Congreso. Es decir, cuando NASA, la gran tapadera de los militares, estaba a punto de recibir luz verde y los necesarios dineros para el proyecto Apolo. En este informe, además de reconocer que la vida extraterrestre es una posibilidad real, se aconseja a NASA que no difunda los posibles hallazgos que pueda encontrar en la carrera espacial. En la página 215, en la sección titulada Implicaciones de un descubrimiento de vida extraterrestre, el documento señala que la exploración del espacio podría desembocar en el hallazgo de artefactos no humanos. En ese supuesto, continúa el informe Brookings, nuestra civilización se vería amenazada por un irremediable proceso de desintegración, tal y como ha sucedido en la Tierra, en otras épocas y con otros pueblos. Este documento, efectivamente, no deja en buen lugar a la supuesta democracia norteamericana. Hablemos claro. En el informe Brookings, sencillamente, se anima a NASA a ocultar información. Y eso fue lo que hicieron. En el viaje de ida hacia la Luna, el Apolo 11 vivió una primera experiencia que también fue silenciada.
Cuando se hallaba a 200.000 kilómetros de la Tierra, un extraño y gigantesco objeto apareció en las proximidades de la nave. Los astronautas lo describieron como una formidable L, algo similar a una maleta abierta, aunque en ocasiones cambiaba de forma, adoptando la figura de un cilindro. La noticia se filtró a la prensa, pero NASA, fiel a su consigna de ocultamiento, zanjó el asunto con una explicación tan absurda como insostenible. Lo observado por el Apolo 11 solo era el sobrealimentador del cohete Saturno IV. Absurdo, sí, porque en esos momentos la referida fase del cohete se encontraba a 10.800 kilómetros del Apolo. Pero las mentiras de NASA apenas habían empezado. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad, desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento. Pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. Y llegó el momento culminante. El verdadero objetivo de Apolo 11. La secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros, sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana.
Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda. La insólita construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA. Oficialmente esas edificaciones fueron bombardeadas y destruidas. Y existe la fundada sospecha de que Estados Unidos utilizó armas tácticas nucleares contaminando la Luna. Altitude 42, Houston, you're go for landing, over. We're go, same time, we're go. Así se cerró la segunda fase del diabólico plan. Los militares norteamericanos no lo consintieron. Esas estructuras podían provocar el caos en la Tierra. Eso dijeron. Sí, amigo, en los restantes Apolo sucedieron muchas cosas, cosas extrañas y secretas. Pero esa es otra historia que quizá algún día me decida a contar, suponiendo, claro está, que siga vivo. Por cierto, desde aquel diciembre del 72 han transcurrido más de 30 años. ¿Estamos pensando lo mismo? ¿Por qué nunca se volvió a la Luna?